He escuchado todavía decir, mi religión es la verdadera. Mi religión es la que te salva. No están conscientes que su religión puede salvar. A pesar de ser pisoteada, apartada y calumniada por siglos y siglos y siglos. No creo que sea necesario leerse la Biblia para sentirse salvado. Yo creo que que te da respuesta a tu día a día, que te dice cómo levantarte, a qué hora acostarte, cómo alimentarte. Dios no es ChatGPT. Sí, Dios no es ChatGPT. Es necesario acudir a una iglesia, templo, mezquita o altar, para encontrar a Dios. O basta con... Bienvenidos a Oír una Voz, donde dos voces se encuentran para explorar lo invisible, lo cotidiano y lo que nadie se atreva a decir. Le damos la bienvenida a este segundo capítulo del podcast, un poco diferente. Hoy no vamos a tener un invitado precisamente por solicitud de los oyentes. Queremos aprovechar este momento para agradecerles porque nos han seguido bastante en el primer capítulo que tuvimos, bien interesante. Hemos sentido el apoyo. Muy gran apoyo. Es increíble que en nuestro primer episodio hayamos tenido una muy buena aceptación y que nos hayan escrito tantas personas. Bueno, le agradecemos, pero ya de hecho, empezando el podcast, siempre les recordamos que nos sigan aquí en nuestras redes sociales, que compartan nuestros podcasts y que se suscriban a nuestro canal. Ok, pues nada, nos estuvieron haciendo muchas preguntas, nos enviaron muchos mensajes. Si podíamos hablar referente a un tema que es bien picante. Y este es hablando sobre las religiones abierto, no ninguna en específico, sino las religiones abiertas. Más adelante les prometemos que vamos a hacer una serie de capítulos basadas en estas preguntas, pero más extenso. Exactamente. Un poco más profundo. Ahora vamos a ir un poco sobre lo superficial y dejando claro que es nuestro punto de vista. Exactamente. Vamos a agradecer que dejen sus comentarios en nuestras redes, en nuestras páginas, pero no criticando nuestro punto de vista, sino ustedes dejando su punto de vista. Exacto. Pues nada, sin mucho preámbulo, no vamos a crear mucho preámbulo, pero sí, eso es muy importante. Nuestro criterio es personal y no coincide, no tiene nada que ver con lo que piensen las personas que están afuera. Y muy interesante esta serie de preguntas que tengo por acá. Muy interesante. Son entre 7 y 10 preguntas Sí, nos enviaron un poco más, pero decidimos esas 7 o 10 que pensamos que eran las que más los oyentes iban a querer escuchar. Y por acá las tengo. Están calientes. Sí, están buenas. Están bastante interesantes. ¿Cuál es la primera pregunta? Vamos a la primera pregunta y dice así. ¿Cuál es el verdadero origen de la religión? ¿La creó el hombre o fue revelada por una fuerza superior? Yo sabía que estaban duras. Está interesante. ¿Cuál es el origen de la religión? Te la repito. Ajá. ¿Cuál es el verdadero origen de la religión? ¿La creó el hombre o fue revelada por una fuerza superior? Bueno, verdadero origen de la religión, yo pienso que hasta el momento siempre se va a mantener en una teoría como verdadero origen, porque nadie estuvo en el lugar específico cuando alguien decidió creer en algo. Exactamente. Pero sin lugar a duda, científicamente, como que se ha demostrado, más allá de la balanza, como que las primeras comunidades donde primero los humanos empezaron a tener este tipo de creencias está más vinculado con lo que es la parte de África. Okay. ¿Ves? Y por ende, casi podemos estar seguros que obligatoriamente tiene que haber sido, antes de adorar a un Dios en el cielo, se tiene que haber adorado diferentes elementos. Exactamente. El hombre desde mi perspectiva, el hombre siempre ha idolatrado, endiosado todo aquello que él no puede dominar. ¿Ves? Mi punto de vista. Por ejemplo, estaban estas religiones tribales, llamarle de algún modo, como es la religión en África, tú sabes, en diferentes lugares. Estaban, vamos a poner sembrando. Ellos siembran con sus manos, tienen el poder de ellos tomar la decisión de sembrar.
pero no tienen el control de cuándo va a salir la siembra. Exactamente. Entonces no llovió, tampoco tienen el control de cuándo va a llover. Cayó un trueno, no pueden controlar el que deje caer un trueno. Todas estas cosas yo pienso de que el hombre no podía controlarlo y optó por endiosarlo. Por eso se creen muchas religiones en el Dios del trueno, en el Dios de la lluvia, en el Dios de la tierra. Tú sabes. Luego, definitivamente, a medida que se fue evolucionando, fueron saliendo otras creencias, como es la creencia en el Dios de la Biblia. Okay. Pero si la respuesta le da una persona que, no sé, que vaya a una iglesia, pues sin lugar a duda te va a decir que la primera religión fue la religión cristiana porque se creó Adán y Eva y demás. Exacto. Yo me voy un poco más por la lógica. ¿Ves? Es mi punto de vista. ¿Qué crees tú? Súper interesante. Yo creo, yo lo mezclo un poco más científicamente y mezclo las dos cosas, científico, con lo que es religioso. ¿Por qué? Porque para mí la creación parte desde el minuto cero que ocurre el Big Bang, que era una masa de energía que existía en el universo y al detonar crea las diferentes galaxias y planetas y este tipo de cosas. Y después de ese Big Bang es que se crea una masa de energía y a partir de esa masa de energía es que nosotros tomamos vida. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo lo veo yo? Para mí, nosotros estamos conectados directamente con el universo. Según tú actúes, según tú andes en la vida, así el universo te va a remunerar por atrás. Es la forma en que yo creo que fue la creación, científicamente muy, muy bien explicada, pero religiosamente, de todo tipo de religiones. Yo creo más que estamos conectados con el universo, que fue nuestro creador, y es la forma en que yo lo veo. No tiene nada que ver con los televidentes. No. Si es que la idea es esa, lo que sí les prometemos es, y lo tenemos planificado, que vamos a hacer una cierta cantidad de capítulos como season, profundizando yendo un poquito más lejos. Temas. Sí. Ok, está bien. Vamos a la segunda pregunta. Okay. También un poquito fuerte. Y dice así: ¿existe un solo Dios verdadero o cada cultura la percibe de forma distinta pero válida? ¿Qué tú crees? Yo no creo en un solo Dios verdadero. Es decir, desde mi punto de vista, no existe un solo Dios verdadero. Como te dije antes, yo creo más bien que para mí la forma de ver a Dios es un poco distinta a ciertas religiones. Yo encuentro a Dios en muchos lugares diferentes. Por ejemplo, yo me conecto con Dios desde mi punto de vista, que es con el universo. Yo me conecto con Dios en la playa sentado, en un río, en cualquier lugar donde yo pueda sentir paz y estar con mi yo interno. Para mí yo estoy teniendo una conexión con Dios. Ese es mi punto de vista verdaderamente. Ok, decir Dios, estamos hablando de Dios generalizando en todas las culturas. Porque, por ejemplo, cuando hablas de Dios, yo lo mezclo más como bíblicamente. Pero también está Buda, está Alá, exacto, está Olodumare, exacto, Olofi. Exactamente. Y si estamos hablando de la creación, también hay que hablar de Agámara. Donde en culturas, por ejemplo, en las culturas tradicionales yoruba, lo tienen como el creador o la base de energía, donde a partir de esta se formaron todas las cosas. Exacto. Entonces, ¿de quién tú me estás hablando? Porque no te entiendo. No, a ver, en base digo Dios, porque es algo que todo el mundo puede entender, lo que significa la palabra Dios. Pero bueno, para aquellas personas, por ejemplo, ¿cómo encuentro a Buda? Si fuera budista, ¿no? Yo lo encuentro en mi yo interno. Es decir, yo me conecto con ese ser especial. Desde mi punto de vista religioso, yo tengo otras costumbres de conectarme, ¿no? Pero es como lo veo. Lo que digo Dios generalizando para que todo el mundo, porque hay personas que quizás digan otro nombre y no puedan comprender lo que significa. Pero para mí Dios hay solo uno. No existen varios dioses. Para mí, en mi criterio personal, hay un solo Dios. Lo que lo llaman de diferentes formas, pero es uno solo. Ya, está bien, está bien. Bueno, nada, yo particularmente
mi criterio. Sí, me interesa. Yo pienso que la pregunta es si existe un Dios verdadero, ¿no? Te la repito para que pueda... Y presten atención también ustedes para que a cada una de estas preguntas ustedes den su criterio, den su punto de vista. Recuerden que todos los puntos de vista, incluyendo el de nosotros, es muy, muy privado, muy particular, a partir de nuestras vivencias, de nuestras creencias y demás. Y antes de hacerle la pregunta a Avi, por favor, déjennos sus comentarios, sus likes, síganos en nuestras redes sociales que van a estar saliendo aquí abajo y les agradecemos mucho. Seguimos. Dice, ¿existe un solo Dios verdadero o cada cultura percibe de forma distinta pero válida? Ya, ve, ya no es la pregunta como yo había entendido. Está un poco más complicado, ok. Religiosamente, a partir de una creencia, casi todo el mundo piensa que en su religión el Dios en el que cree es el verdadero, definitivamente. Ahora, mi punto de vista, para mí el Dios verdadero es en el que tú crees. Para mí ese es el Dios verdadero. ¿Por qué yo pienso esto? Porque si tú crees, por ejemplo, un islámico va a creer en mi Dios, porque yo le digo que cree en mi Dios, no va a encontrar ningún tipo de salvación. La salvación no está en el Dios que tú creas, sino en el Dios en el que tú tengas depositado una fe. Exactamente. Son cosas diferentes. En el Dios que yo creo, en el que deposito mi fe, pues para mí ese es mi Dios. Ahora, a partir de mis creencias, sí creo en que existe una masa de energía como madre, donde a partir de ella se ha podido crear o formar todas las cosas que existen. Y vamos a tener algo claro, y eso yo creo que está más que demostrado. Las personas creen en Dios a partir de una necesidad. Exactamente. Y tú crees en Dios, pero hay ocasiones en las que tú crees en Dios de una forma y yo creo en Dios de otra forma. ¿Ok? Hay muchas personas, te puedo hablar, hay religiones, lo que no quiero ser específico, Exacto. pero hay religiones que se dicen ser la religión donde existe el amor y el no sé qué, y esas personas hay uno que se arrodilla, por ejemplo, en una iglesia, en un banquillo, a pedir por la salud de su hijo. Pero hemos visto donde en diferentes guerras, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, donde todos los soldados se arrodillaron, y esa historia está, pueden googlear, se arrodillaron junto con el Papa, el arzobispo, en este caso fue de Alemania, si mal no recuerdo, y lo que pidieron fue porque les ayudara a vencer la guerra, a ganar la guerra, o sea, matando al enemigo. ¿Me entiende? O sea, ¿es cuestionable? ¿No es cuestionable? ¿Dios es amor? ¿No es amor? Uno pide por la salud de su hijo, el otro pide para poder matar al enemigo. Entonces el amor al prójimo, ¿dónde quedó? Es algo muy personal. Exactamente. A raíz de eso es que yo pienso que tenemos que ser muy delicados a la hora de juzgar la creencia de cada quien. Eso es muy individual. No es cuestionable. No creo que sea cuestionable. No me voy a adelantar. No sé las otras preguntas para no adelantarnos Bueno, vamos con la siguiente. Cada vez se pone más intenso estas preguntas. Y dice así. ¿Sientes que la espiritualidad en el mundo se ha debilitado? ¿Nos hemos alejado de lo sagrado? ¿Te la repito? No, está bien. La espiritualidad en el mundo, no pienso que se haya debilitado la espiritualidad en el mundo. Lo que sí pienso es que con la evolución, la espiritualidad o la fe en una espiritualidad sí se ha debilitado. Eso sí lo pienso. Hay mucha tendencia, hoy hay mucha tendencia, hay muchas religiones que han ido en ascenso, como la religión Yoruba ha crecido mucho. Exactamente. Dentro de un auge de discriminación, de discordia, de atropello, esta religión ha ido creciendo mucho. Sí. Incluso en Europa, en Asia, ha ido creciendo. También el cristianismo, no me refiero a la parte católica, apostólica, romana, me refiero a esta adoración a lo que es Cristo como tal, las iglesias, como yo con las panderetas y este tipo de rezos que antiguamente no se veía, pero ahora como que hasta entran en trance con el Espíritu Santo. Exacto. ¿Ok? Este tipo de religiones han ido en ascenso, pero al mismo tiempo, como dijo algún sabio, el río que crece demasiado rápido, sus aguas se tornan turbias. Entonces, esto es lo que ha pasado. Muchas personas han entrado en este tipo en diferentes religiones. También ha pasado igual en el budismo, en el hinduismo, en el islam,
en diferentes culturas, pero no siempre ha sido favorable. Ahora, el espíritu como tal de esos dioses en los que se creen, cualquiera que sea, nunca se va a debilitar. Ya eso está formado como energía. Exacto. Ya eso está creado como energía. Y son miles de años con este sistema de creencias. Dice un libro que una mentira constante se convierte en una verdad absoluta. Si tú me ibas a decir ahora que, por ejemplo, el Oricha Changó no existe, ya existe. Ya existe. Si tú me ibas a decir que Jesucristo no existía, no, ya Jesucristo existe. Exacto. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque está de alguna manera creado, formado por el pensamiento del hombre, la necesidad de tener que creer en estos santos. Es un poco como la película Coco, no sé si la has visto. Abuela Coco. Abuela Coco, sí. Es un poco. Pero es verdad, es verdad. Sí, es una realidad. Estamos hablando ahí, por ejemplo, en este mismo caso, y es válido, de los muertos familiares. Y estos se desaparecen o dejan de existir en consecuencia de tus pensamientos. Cuando te olvidas de ellos, se desaparecieron. Se van como debilitando. Y mira, tienes razón ahí por esa vía. Sí, es verdad. No, muy buena tu explicación. Y ahí concuerdo mucho contigo. Pero desde un punto de vista, yo creo que la espiritualidad es muy difícil. Es muy difícil que se debilite. Y hay muchas razones. En teoría, por ejemplo. Desgraciadamente digo teoría porque no es algo que puedo afirmar, pero sí es algo que es muy palpable. En la época que estamos viviendo, incluso los gobiernos se han encargado de crear muchas cosas, de crear virus, bacterias, este tipo de cosas, ¿no? Que han hecho que el ser humano, cada día que pasa, se arraigue más a su espiritualidad. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona tiene una situación o un problema, su tendencia es, no importa la religión que sea, es a pedirle lo mismo: Dios ayúdame, Dios sálvame, a mis orichas, a la religión que sea. Entonces creo que la espiritualidad es algo que nunca va a morir, que siempre va a estar ahí, y eso lo lleva cada ser humano por dentro. Es que en el mundo cuántico, cuando hablamos de espíritu, ya espíritu como tal, estamos hablando de un nivel vibracional mucho más elevado que el de nosotros los seres humanos, que el de nosotros los hombres. Entonces nosotros con esa frecuencia vibracional, nosotros no alcanzamos ni siquiera a verla. No. Porque mientras que eres espíritu, tu nivel vibracional, o sea, la velocidad en que tú vibras, no permite el que tú puedas alcanzar a verte. Exacto. Nosotros sí nos debilitamos. El espíritu de nosotros sí se debilita. En consecuencia, nuestras acciones sí se debilitan. Si empiezas a actuar mal, si eres un mentiroso, mal hijo, mal padre, mal esposo, mal todo, sí se debilita. Eres un mentiroso, un asesino, sí se debilita. Incluso hay un relato bíblico donde habla de la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde Dios manda, el Dios de la Biblia, manda a unos ángeles a que salvaran a Lot y su familia, porque los hombres en esa ciudad se dice que estaba bíblicamente, lo ven de esta forma mal, como que los hombres estaban con los hombres, las mujeres con las mujeres, y querían tener relaciones con las hijas de Lot, que eran muy bellas. Pero dice que cuando estos ángeles llegaron a la tierra, se materializaron y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Ahora, ¿cómo se materializaron? Eso no es ahora calabra, voy a materializarme, no. Se materializaron a partir de un comportamiento que no era el apropiado. Entonces, al actuar de una manera no adecuada, su frecuencia vibracional empieza a mermar y empiezas a materializarte. Ejemplo, la rueda de un carro va a una velocidad que tú no logras alcanzar la figura de la llanta. O sea, ¿cómo se dice la parte de afuera? Sí, el ring como tal. O sea, tú no logras ver la estructura hasta que no se detiene. Exacto. Sucede lo mismo. Mientras que el nivel vibracional esté a una velocidad X, usted se mantiene como espíritu. Cuando tú empiezas a actuar de manera que no es la más correcta, empiezas a debilitarte. ¿Me entiendes? Okay. Es una explicación que yo creo que podemos profundizar más en ella a partir de los otros capítulos que vamos a estar sacando. Queremos hacerlo un poco más superficial y que tengamos en cuenta que no es nuestra imposición imponer nuestro criterio, ¿no? Más bien es entrar como abrir el diapasón. Y recuerda, le pedimos de favor, no es
tú estás equivocado. No, expon tu criterio. Exactamente. Porque en realidad, todo lo que está vinculado con creación, con dioses y demás, no deja de ser una teoría. Exacto. ¿Ok? Sí, No deja de ser una teoría. todo es a partir de una teoría. Ni científicamente hay muchas cosas comprobadas. Entonces, todo es a partir de una teoría que quede claro. De hecho, en la escuela, cuando te van a dar el origen de la creación o te van a hablar de la creación y demás, te ponían asunto y al lado te ponían teoría. ¿Qué Así significa mismo. la palabra teoría? Cosa no segura. Exactamente. Es algo que no pueden afirmar que es. Exacto. Por eso es que es tan permitible el criterio de las demás personas. Sí. Tú no tienes la verdad absoluta. No, para nada. No existe. No hay un ser humano que pueda tener la verdad absoluta. No existe. ¿Terminamos? Terminamos y ahora es que esto empieza. Se está poniendo súper bueno. Dice, ¿crees que es obligatorio creer en la Biblia para salvarse? Wow. ¿O puede haber salvación fuera de ese texto? Dime, Wow. dime algo de esto. ¿Tú o yo? ¿Puedo? ¿O tú? Sí, déjennos sus comentarios, dennos like, compartan nuestro podcast si les gustó. Y acá abajo le vamos a estar dejando nuestras redes sociales para que nos sigan. Voy a dar mi punto de vista. Ok. No creo que sea necesario leerse la Biblia para sentirse salvado. Yo creo que cada ser humano se siente salvado donde se sienta bien. Da igual si es en la religión yoruba, da igual si es en cualquier religión o leyéndose cualquier libro. Entonces, tú puedes leerte un libro de poesía y salvarte. Puedes estar viendo un programa de televisión y salvarte. Wow. Exactamente. Sí, o puede venir una persona en un día que tú decidiste atentar contra tu vida y salvarte. Es decir, no existe que obligatoriamente tú tengas que leer la Biblia para salvarte. Eso que es un libro muy interesante, sí. Concuerdo con eso 100%. Pero no. Cada ser humano, lo mismo en una iglesia, tú puedes ir a una iglesia y ahí vas a encontrar tu salvación. Donde quiera vas a encontrar tu salvación. Pero precisamente no tiene que ser la Biblia para salvarte, ni mucho menos. Eso lo elige cada persona internamente. Claro. Está bien fuerte esa. Sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esta pregunta? Y respeto mucho la persona que nos las envió. Porque no es mentira que en las diferentes religiones se te hace difícil ver a alguien decir mi religión es la verdadera. Más sin embargo, estas personas que predican con la Biblia y demás, hasta abriendo un debate religioso, se están llevando por la Biblia en lugar de ir a buscar un punto neutro. Exacto. Como que es la Biblia y fuera de ahí lo que esté está mal. Y yo me pregunto ahora, o sea, responderíamos esa pregunta, esa pregunta con otra pregunta. Si para salvarse solamente es con el Dios de la Biblia o leyendo la Biblia, ¿qué pasó con las culturas orientales? Exacto. Donde en su mayoría son budistas, hinduistas. ¿Qué pasó con religión como los musulmanes? O sea... No, y también existe, porque estamos hablando, sí, de diferentes etnias religiosas, diferentes religiones, pero también existen las personas que son ateas. Y además, dejemos claro, a su punto de vista, el origen de la Biblia o la creencia bíblica referente a todo lo que es vida, creación, formación, hombre, mujer, demás, es lo más antiguo. Pero en otras culturas también tienen como más antigua su cultura. Exacto. O sea, tú y yo podemos empezar a debatir, pero a la hora de debatir tenemos que buscar un punto medio. Exactamente. Para poder entrar en un debate. Porque si yo voy a discutir contigo, a debatir contigo a partir de mis creencias, no vamos a ponernos de acuerdo. Exactamente. Si tú empiezas a debatir a partir de tus creencias, pues no entramos en un punto. Sí. Ahora, vamos a buscarle el sentido. Por ejemplo, en la religión yoruba, en Ifá, en el Tratado Enciclopédico de Ifá, en el Sagrado donde Ofun Batrupon, te habla de la Torre de Babel. Exacto. Si vas a la Biblia, te habla de la Torre de Babel. Exactamente. O sea, Babel porque fue en la ciudad de Babilonia. La mayormente las personas conocen esta historia, ¿ves? Y vale porque estamos hablando de si hay que creer en la Biblia para salvarse. Y quiero llevarte ahí. Ok, ustedes deben conocer referente a la Torre de Babel. La Torre de Babel fue una torre que se intentó hacer a un nivel muy alto para poder lograr alcanzar a Dios. Esto, si mal no recuerdo, fue construido por el nieto o bisnieto de Noé.
de la descendencia de Cam. O sea, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De la descendencia de Cam viene este muchacho donde dice que él iba a levantar una torre muy alta para poder llegar a donde estaba Dios. Según la historia, en ambas culturas, dice que Dios empezó a confundir las lenguas y empezaron a dejarse de comunicar unos con otros. ¿A qué llegó esto? Pues simplemente, bíblicamente y religiosamente en la parte de Yoruba, pues empezaron a separarse cada uno por las lenguas que hablaban. Me imagino que ahí tiene que haber nacido el idioma que se habla en Japón, Exacto, el que se habla en China, exacto. el que se habla en Europa y demás. Exactamente. ¿Ves? Ahora, todas estas personas, los europeos principalmente, que es donde se arraiga más la religión cristiana, que es la que estamos hablando ahora, Exacto. tomaron la vía de lo que tenía que ver con Cristo y demás. ¿Me entiendes? De hecho, fue en Roma, donde en el siglo III o IV aproximadamente, donde Constantino empieza a hacer uso, tú sabes, los que eran seguidores de Cristo eran rechazados. Exactamente. Incluso los mataban, los sacrificaban. Había un personaje que se llamaba Saulo de Tarso, que este personaje se dedicó a perseguir a todo el que creía en Cristo. Y este personaje, increíblemente, luego se convierte en alguien muy famoso, que ahora te vas a dar cuenta quién es, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Ok, ahí te demuestra que el gobierno como tal nunca estuvo de acuerdo porque pensaron que Cristo venía como a sustituirlos a ellos. Y según la historia, había su debilidad porque es verdad que Cristo tenía muchos seguidores. Cuando el Imperio Romano empieza a darse cuenta de la debilidad que estaba teniendo y que en la mayoría creían en este Cristo, en este hombre que vino a la tierra, ser un hijo de Dios, pues entonces ya no era opción creer en Cristo. Ahora es obligado creer en Cristo. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que en Roma, Imperio Romano, por ende, empieza a tener esta función. El Imperio Romano, los romanos como imperio tenían tomado el mundo. ¿Ves? Pero ¿qué pasaba en ese tiempo en Asia? ¿Qué pasaba en China? ¿Qué pasaba en Japón? ¿Estas personas Dios se había olvidado de ellos? No, discúlpame que te interrumpa, pero tengo que interrumpirte porque es algo que me resuena en la cabeza. Lo que yo veo es, y por lo que he leído, en todas estas historias trascendentales, si Dios es un Dios de amor y es un Dios omnipotente, ¿cómo permitió que estos sucesos tan sangrientos que existen, que están ahí, que todos los hemos leído, prácticamente muchas personas, permitió que esto sucediera? Sí, pero bueno, a ver. Vamos por capítulo. Vamos por capítulo. Tú me estás preguntando si hay que creer en Dios. Las cosas que haya hecho del Dios que me estás hablando, que ahora me dan más detalles, bueno, esos son otros 20 pesos. Pero específicamente, si hay que creer en la Biblia para ser salvo, no. Lo que tú dijiste, te apoyo 100%. Usted puede encontrar la salvación hasta en el consejo de un niño. No necesariamente tienes que creer ni en Dios, ni tienes que creer en un santo. Todas las religiones son un código de salvación. Todas. Usted se sienta en una iglesia y se siente bien escuchando la misa y usted encontró una paz. Esa paz empieza a generar o a alinear tus energías, a pensar de manera diferente, sales de la iglesia con más ímpetu, con más fuerza, hiciste un poco de relaciones porque van muchas personas y Exacto. Simplemente tu vida se puede alinear. Exactamente. ¿Dónde te vas a salvar? Donde tú llegues. Donde tú llegues. ¿Me comprende? Ahora, hay muchas falsas expectativas referente a algunas religiones que están fuera de lo que es el cristianismo. Las religiones tribales, como en estos diferentes lugares de Beni, de Osorbo, de Oyo, de estos lugares en África, se creen que ahí no hay una salvación porque hay un sacrificio y demás. Esa pregunta creo que está por ahí, no me voy a adelantar. Y hay que ver, porque está en consecuencia de cómo tú lleves, cómo tú aceptes y cómo tú reconozcas la religión. Exactamente. Concuerdo contigo 100%. No voy a adelantarme. Recuerden, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Apóyennos. Esto es creado especialmente para ustedes. Déjennos su comentario. Recuerden, cada comentario individual tiene un peso, tiene un valor. No nos critiquemos, no nos pongamos un pie encima del otro, porque eso es necesidad de degradar. Exactamente. Vamos a dar nuestro criterio. Yo sé que todos ustedes tienen un criterio y tienen una opinión. Exactamente. ¿Okay? Seguimos con Había una voz. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Dice,
¿Las religiones tribales o ancestrales son realmente satánicas por hacer sacrificios o eso es un prejuicio cultural? Es lo que hemos venido hablando. Es lo que hemos venido hablando. ¿Qué sucede en esto? En la vida real hoy existen diferentes clases sociales. Lamentablemente, la clase social alta siempre va a tener un poder sobre las demás clases sociales. Su palabra pesa más porque es el presidente tal, o porque es el empresario tal, o porque heredó millones de dólares de la familia y por ende lo que diga es ley. ¿Y qué sucede con esto? Que se ha creado un marketing muy errado sobre muchas de este tipo de religión. Exactamente. Y es que la religión, en este caso, por ejemplo, el catolicismo, vamos a estar claros, el catolicismo tiene poder. El catolicismo es una institución religiosa que está con todos los gobiernos de la tierra. Cuando hay un nuevo papa, no hay un presidente que no quiera que ese papa, bueno, a diferencia de estos países, por ejemplo, allá en el Medio Oriente, pero hay muchos países donde añoran el que papa llegue. ¿Me entiendes? Sí. Porque estamos hablando de riqueza, estamos hablando de poder. Venimos hablando desde el siglo III, siglo IV. En el siglo XII, siglo XV, si mal no recuerdo, creo que empieza el primer papa. No recuerdo el nombre, pero lo vamos a buscar y se lo vamos a dejar en los comentarios. Entonces, si son satánicas o no, ¿por qué satánicas? Yo he escuchado mucho que son satánicas porque sacrifican animales. Entonces, en sus inicios, las religiones que se llevan por la Biblia, porque no solamente es el católico apostólico romano. No. Tenemos el católico, tenemos el evangelista, el bautista, el adventista del séptimo día, tenemos al testigo de Jehová, tenemos infinidades de religiones que se llevan por la Biblia. Exactamente. Y todas ellas tienen el concepto de que su religión es la verdadera. Exacto. Si tú me dices satánico o le dices satánico a una persona que practique este tipo de religiones, porque en el Islam también sacrifican, y muchísimo. Si le vamos a decir satánicos a ellos también porque sacrifican animales, entonces todas estas religiones que se llevan por la Biblia, en sus orígenes eran satánicas. Porque si vas al libro de Génesis, Dios le pidió un sacrificio a Abel y Caín, hijos de Adán. Un tema bastante bueno después para tocar y profundizar. Sí. Y Caín le ofrece las frutas y los vegetales frescos que había en el campo. Y Abel le sacrifica un ovejo. ¿Y quién fue el preferido? El sacrificio del animal. No fueron los vegetales, no fue el tomate, ni la lechuga, ni la manzanita. Fue No. La oveja, si no me equivoco. Fue la oveja. El cordero. ¿Me entiendes? Fue el que aceptaron. O sea, desde el principio de la creación, bíblicamente se está sacrificando. Si hablamos del templo de Salomón, todos los sacrificios que se hicieron fueron inmensos. Si hablamos de Abraham, que vino a tener a su hijo Isaac a los 90 años, Dios le pidió que lo llevara al monte de Sión, si mal no recuerdo, y que lo sacrificara, que lo matara. Entonces, ¿es satánico la Biblia? Vamos a responder con una pregunta. Y estamos hablando de sacrificios de animales. Si profundizamos, sin ánimo de lastimar a nadie. Exacto. Y por favor, respeto mucho a todos los que se dejan llevar, o sea, los que se llevan por la Biblia y demás. Mi respeto. También leo la Biblia. Sí. Tú sabes, es nuestro criterio. Incluso el primer principio para creer en Dios es respetar la opinión y el criterio de los demás. Porque en la Biblia dice que hay libre albedrío. Yo soy dueño de pensar y actuar como a mí me parezca. Exactamente. Pero si seguimos en la Biblia, hablamos de sacrificios de personas. Sí, no. ¿Ok? Ahora desarrollando esta parte, discúlpame que te interrumpa, desarrollando esta parte, ok, yo creo que ellos sí entienden y saben, desde mi perspectiva, el objetivo de ese sacrificio animal. ¿Cuál es el objetivo? Ellos sí entienden, te estoy hablando de las cúpulas grandes, sí entienden el por qué se hacen las cosas. Ellos sí tienen el conocimiento. ¿Qué es lo que sucede? Y con el respeto de todo el mundo, es mi criterio muy personal. Ahora sale el Papa hablando bien, te voy a poner de budismo o hablando de la religión yoruba, como es el caso. Y eso es un negocio muy poderoso. Entonces, si tú no le haces creer a las personas que solamente con Dios vas a ser salvo y Dios te va a salvar, se caería un gran negocio.
sí se caería un gran negocio. Entonces, ellos se han dedicado a hacerle creer a las personas de que todas estas religiones son satánicas, de que todo esto es malo, de que todo esto es negativo, pero cuando muchas personas que yo he conocido que han estado fuera de lo que es el mundo, por ejemplo, de la religión yoruba, y han llegado a la religión yoruba y han conocido verdaderamente cómo se practica, cómo se profesa esta religión, se dan cuenta que no tiene nada que ver con Satanás, que está muy lejos de ser Satanás. Simplemente están lidiando con energías. Exacto. No. Yo tengo el mismo criterio. Yo pienso que aquí, mira, vamos a empezar por algo. Lo que nos están mirando. ¿Qué significa la palabra Satanás? Vamos a empezar por ahí. Esa pregunta te la iba a hacer ahorita. Yo soy satánico. Fulano es satánico. No sé quién es satánico. ¿Qué representa la palabra Satanás? Vamos al origen primero. Satanás significa opositor. Y Satanás, el diablo, significa opositor y mentiroso. O sea, satánico puede ser cualquier persona que se oponga a algo. Si vas a un relato bíblico, cuando a Jesús lo apresan, cuando lo toman los soldados romanos, el apóstol Pedro, es el famoso relato de que me vas a rechazar al tercer cantillo. Exacto. al tercer cantillo del gallo. Cuando Pedro se opone y se interpone en medio de los soldados y de Jesucristo, de Cristo, Jesús le dice, salte de ahí, Satanás. Eso lo sabían, ¿no? Espero que lo sepan. Sí. ¿Qué le quiso decir? ¿Era diabólico el apóstol Pedro? Si me dicen que Pedro es diabólico cuando la iglesia cristiana está hecha sobre la piedra de él, entonces no sé dónde estamos. Hay una contradicción. No, muy grande. Hay una contradicción. Muy grande. Simplemente le quiso decir, no te opongas ante mí. Exactamente. Yo soy Satanás. Quizás en momentos determinados yo mismo sea Satanás, porque soy una persona que me opongo a algo que quiere otra persona. Exacto. Pero eso no te hace ni bueno ni malo. No te define como persona. A partir del momento que tú como religioso me quieres imponer a mí una creencia, tú estás siendo una persona satánica. Porque te estás oponiendo a mi creencia, a mis ideologías. ¿Me comprende? Exacto. Por eso le dijo Satanás el diablo. Y la palabra Satanás el diablo viene de la famosa historia o leyenda de cuando el diablo, que era un querubín o serafín, ahora no me acuerdo, tenía un cargo, un rango en el cielo. Este viene y le empieza a decir a la mujer que comiera del fruto prohibido. ¿Qué hizo él? Se opuso entre Dios y el hombre. Y el hombre. ¿Pero qué le dijo? El día que comas de ese fruto, serás como Dios. ¿No le dijo una mentira? Exactamente. Entonces le puso diablo. Satanás, porque se opuso, y diablo por calumnia, por mentira. Interesante. Cualquier hombre Satanás es diablo, hermano. Cualquiera puede ser Satanás. Pero por sacrificar un animal, no. No. Porque les prometemos que en el próximo, cuando hagamos estos season, vamos a hablar un poco más sobre el sacrificio animal que se hace mundialmente. Mundialmente. Por ejemplo, en el mundo se matan 28,000 gallos por segundo. El 30% de los animales que van a los mataderos, el 30% muere atropellado, lastimado en el transporte antes de llegar al matadero. Exactamente. Eso está increíble. Y entonces las religiones tribales son satánicas. Los que practican el islámico, que sacrifican sus ovejas, sus camellos, son satánicos. No, así no. Así no. ¿Y qué sucede? Que con la venida de Cristo, dicen que Cristo vino a abolir la ley mosaica. O sea, ya el sacrificio de animales con Cristo paró, porque Él vino a dar su vida por los hombres. Perfecto, qué bonito. Pero entonces cuando tú quieres matar, tú matas. Y cuando ustedes quieren que no se mate, se para de matar. No, y el islámico tiene que creer entonces y ese allá por tu libro, por tus creencias. No es así. Es por conveniencia. Eso es por conveniencia porque realmente en lo que es la cadena animal, si las personas que estén viendo esto, que han trabajado en un matadero, sabe el proceso que pasa y son miles de animales que matan diario, lógicamente para la cadena alimenticia, alimentar a las personas y demás. Pero el concepto de que una religión es satánica por un sacrificio me parece un poco erróneo,
Y claro, desde mi perspectiva, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Desde mi punto de vista me parece erróneo. ¿Por qué? Porque ya como tú dijiste, en este espacio no, para un siguiente podcast estaremos dando más explicación de por qué se hace eso en diferentes religiones, no solamente en la religión yoruba, no, hay muchas religiones que también lo hacen. Es que el primer error está en querer definir de bueno o malo cualquier sistema de creencia. Exactamente. Es el primer error. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros dos, ni de los que nos están mirando ahí, escogió en el cielo antes de venir a la tierra ser juez en la tierra de los hombres. Exacto. Porque si lo hubiera escogido, le hubieran dicho que no. Porque ya Dios estaba diciendo libre albedrío. Exacto. Dios mío, en la tierra quiero ser el juez de los hombres, juzgar al que hace daño. No. Porque ya estaba escrito. Ya estaba escrito. Que es libre albedrío. Y esa palabra no se puede echar atrás. Dice en la propia Biblia, si mal no recuerdo, en el libro de Isaías, dice que toda palabra que sale de la boca de Jehová o de Dios no regresa a él sin que antes sea cumplida. Y Tito 1:2, otro libro bíblico, dice que Dios no puede mentir. Es lo que no entiendo. Exacto. Y me invitas a la iglesia y yo voy. Exacto. Y si tengo que rezar un Padre Nuestro para yo sentirme bien, pues también rezo el Padre Nuestro. Exactamente. Tú no puedes esquematizar el sistema de creencia de ningún hombre. Ni cuestionarlo tampoco. No existe. No. No existe. Nadie tiene el derecho a cuestionar la creencia de nadie. Es muy fuerte y a ver, recuérdense compartir nuestro podcast, seguirnos en las redes sociales si es de su agrado y nada, dejen sus comentarios. Sí les pedimos que nos apoyen para poder hacer crecer un poco más nuestros canales y dejando también claro algo. El podcast Vive una Voz no es un podcast religioso. No. Es un podcast donde venimos a abarcar todo. Exacto. Ya bien sea ciencia, religión, las pirámides, terraplanismo, muchos testimonios que tenemos, Exacto. de personas, testimonios reales que van a estar con nosotros en el podcast, que sé que les va a agradar mucho y van a sensibilizar mucho también. Exactamente. Bueno, entonces, vamos a continuar porque te dije que cada pregunta... Creo que se calentó esto un poco, ¿no? Sí. Cada pregunta se pone un poco más intensa. Vamos con la siguiente. Déjenme explicar algo. Nosotros dos no estábamos muy de acuerdo con hacer este capítulo porque no nos gustan las ofensas y lamentablemente esto es un tema muy caliente, muy picante. Es un tema picante. ¿Ok? Por eso, una vez más, disculpa que te interrumpa. No. Pero la verdad no es nuestro objetivo herir a nadie ni hacer sentir mal a nadie, solamente que todos entendamos que cada quien tiene un sistema de creencia y que evalúen y piensen bien antes de expresarse, antes de dejar sus comentarios. Exactamente. Nuestra opinión no difiere con el pensamiento de nadie. Ni es una imposición. No, para nada. Pero esta pregunta está muy interesante y dice así. ¿Qué opinas de la cantidad de pastores, santeros, gurús y profetas que se enfrentan públicamente en las redes sociales? ¿Qué tú crees? A ver. Voy a continuar el tema como lo dejamos. Desde mi punto de vista y mi perspectiva, y sé que vas a concordar conmigo en esto, no critico, yo no soy juez para criticar a nadie. Si ellos decidieron hacerlo así, pues si para ellos es lo correcto, está bien, yo no fiscalizo. De arriba hay alguien que fiscaliza, sea Alá, sea o los Dumares, sea Dios. Claro. O sea, yo no lo critico, no lo comparto tampoco, pero no soy quien para juzgar. Claro. Bueno, a ver, el que me agrade o no me agrade es una cosa. El que lo vea bien o mal es otra cosa. Muy diferente. Agradarme ver religiosos de todo tipo de religión enfrentándose entre ellos de una manera vulgar, de una manera, ¿sabe? Exacto. No agradable. No agradable. Porque estamos hablando de religión, ¿ves? Y a veces se pierde el piso. Y no podemos perder el piso. De agradarme no me agrada.
de agradarme no me agrada. Exacto. Por eso, si se dan cuenta, les he pedido tanto de favor que en este tema que estamos tocando, que en nuestras redes, que no se ataquen, que solamente escuchemos el criterio de cada quien. Sí. Porque es que al ser humano se le hace difícil aceptar que cada quien cree y actúa como le dé la gana. Oye, tiene su propio pensamiento y su forma de pensar. Eso no... Sí te digo algo. Conozco personas que han empezado en las redes sociales con actitud un poco incómoda y sí he notado que como que se ha ido llegando a una evolución, como que hay más, la palabra no es tregua, ¿no? La palabra es como que quizás se entre en un estado de conciencia, de razonamiento, de entender que estamos en otros tiempos. Exacto. Que no es momento, por ejemplo, un señor en un momento dijo guapería cibernética y no es mentira, no es mentira. Exacto. Antiguamente, por ejemplo, en mi país, tu país, en Cuba, una situación X se resolvía de una manera muy diferente. Ahora, cibernéticamente, existen muchísimas ofensas y ahí se queda. Y gracias a todo cuanto puede existir, que ahí se queda. Si no es grado de crímenes por culpa de problemas en las redes sociales, fuera más que los accidentes de auto en la calle. Sí. ¿Okay? Sí. De agradarme no me agrada. No. Otra cosa, la verdad no se discute. Exacto. ¿Ok? Eso es un punto muy importante para todo tipo de personas, no solamente religiosos. Religioso, político, maquillista, actor, actriz, whatever. No. La verdad no se discute. ¿Por qué? Porque no existe verdad absoluta. No existe la verdad absoluta. Está tu verdad, mi verdad y tu verdad. Entonces, a partir de ese razonamiento, hay que entender que cada quien se expresa como quiere. No me agrada. Si está bien o está mal, yo no soy Olofi, hermano. Porque es que ni tú ni yo sabemos Dios de la Biblia, Dios de los Yoruba, Buda. Yo no soy Alá. Exactamente. Yo no soy Alá. Estoy muy lejos de ser no existe. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo sabemos que en el medio de una discusión acalorada, al tiempo se puede generar una relación? Llega a tu casa, te pedí disculpas, nos disculpamos en las redes sociales, en fin, llegamos a una conclusión, a un análisis y el día de mañana salen los dos juntos haciendo una directa, amigos para siempre, y a partir de ese momento empiezan a crecer más esa línea religiosa. Exacto. Sí, porque también existen los que han llegado a las redes sociales a aportar algo súper bonito. Sí. Y desde su punto de vista están haciendo algo que está bien. Que esté bien o mal, ya decimos, es una cuestión que la define el santo, oricha, whatever, de la creencia que tengan. Son Correcto. los que van a juzgar, pero no nosotros. No. No nosotros. Si te vas, por ejemplo, al cristianismo, dice que el único que puede juzgar es Dios. Si vas a Alá, pues Alá. Si vas a Buda, Buda. Si vas a la religión Yoruba, donde también existe un solo Dios, igual son monoteístas, que hay un error. Los demás son orichas. Exactamente. ¿Ve? Orichas que son, en el sincretismo le dicen santos, que son no intermediarios, sino energías que están formadas en el universo, creadas en el universo a partir de una energía mucho mayor. Y las personas simplemente cuando se arrodillan o se refieren a estas energías, a estos santos, por un nombre X para definirlo uno de otro, pues solamente están pidiéndole a energías. No le están pidiendo al Dios tal o al Dios. No. Son energías. Exactamente. Y ahí hay una confusión bastante grande. Que tú no puedes decir, yo no creo en tu religión, si tú no te has regalado la oportunidad ni siquiera de estudiar mi religión. De aprender qué cosa es. ¿Me comprende? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy flexible. Sí. En toda esta temática. Sí. Gracias a estos mismos debates religiosos que se acaloran en momentos determinados, hay muchas personas que han obtenido un gran conocimiento. Sí. ¿Ves? Igual te voy a explicar algo. Por ejemplo, cuando Jesucristo empezó a reunir los apóstoles no eran santos. ¿Ok? Vamos a estar claros. Cada uno de ellos jugaba un rol diferente. ¿Por qué tú crees que estas cosas sucedieron de esta forma? ¿Por qué no buscó uno solo?
Primeramente porque necesitaba masa. Y la otra, de la forma en que yo me expreso, tú me entiendes. Exacto. Pero de la forma que se expresa otra persona que quizás habla más acalorado, que dice quizás una palabra pronunciada con mucha fuerza como hasta una mala palabra, pero hay personas que se identifican con esa gente. Sí, sí. Por eso que esté bien o que esté mal es relativo. Exacto. Ahora mismo yo me identifiqué con una persona donde está dándome un entendimiento a partir de una manera súper brusca, pero yo no estoy mirando su acaloramiento o sus palabras fuertes. Yo no estoy escuchando el disco, la carátula. Exacto. Yo estoy mirando el disco. Entonces, Yo estoy escuchando ya la canción. Estás consumiendo el mensaje. ¿Me entiendes? Entonces logro entender que detrás de esa persona hay una historia. Exacto. Hay un sistema de creencia profundo. Porque lo he visto. Hace poco entré en las redes sociales y vi un debate bastante fuerte. En este debate, a mí la verdad, yo me sentí, cuando voy a salirme de esa directa, porque la verdad, volví y te repito, a mí no me agrada. Antes de salir siento una palabra como, y te voy a explicar. Y esa palabra, y te voy a explicar, me enganchó y me quedé. Resulta que la explicación que estaba dando era una explicación, dio respuesta a algo que yo estaba buscando ya hace algún tiempo. O sea, me ayudó. Dios, el que sea, pone las cosas a su forma y a su manera. La religión más grande que existe, en la que más se cree hoy por hoy, es en la religión, en los que creen en la Biblia, en el cristianismo, el evangélico y demás. Son muchas, son miles las personas. Son miles de personas. Y sería muy bonito el que un día entiendan de que todos somos parte de un todo. Exactamente. Simple y llanamente hay un sistema de creencias. Más nada que eso. Voy a aprovechar para exhortar a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en nuestras redes sociales, que por favor que nos sigan, que dejen su comentario si les agrada. Es nuestro segundo capítulo. Nuestro segundo capítulo. Lo estamos haciendo basado en puntos y criterios religiosos porque fue lo que nos pidieron después del primer podcast. Por ende, vamos a una pausa y regresamos. Y regresamos con la siguiente pregunta. Agradecemos mucho que nos den sus comentarios, nos den like, compartan este video. Este podcast que está hecho con mucho corazón. Acá le vamos a estar dejando nuestras redes sociales. Y nada, dejen sus comentarios abajo para nosotros poder seguir llevando a cabo diferentes podcasts. Sí, de antemano, porque quizás se acalora un poquitico el tema. Y es natural. De hecho, les pedimos disculpas de algún modo si nos ponemos un poquitico intenso. Son pensamientos, son razonamientos a partir de nuestras vivencias y demás. Pero les envío miles de bendiciones a cada uno de los que están viendo este podcast. Nuestro segundo capítulo por parte de los dos, sin importarnos en qué creas. Miles y miles y miles de bendiciones. De hecho, más que agradecido por estar viendo nuestro podcast. Esta pregunta está súper buena. Ajá. Dice, ¿crees en los milagros? Wow. ¿O todo tiene explicación lógica o científica? ¿Qué tú crees? Bueno, yo sí creo en los milagros. No sé tú, pero yo sí creo en los milagros. Sí. Después quiero ver tu punto de vista, pero yo digo que los milagros van en dependencia, ¿no? De tus creencias. Es decir, si tú crees en un Dios supremo, cada hombre es libre de creer o no creer en los milagros. Para mí, sí existen los milagros y los he vivido de muchas maneras. Que sea una coincidencia o no, ya es un tema personal de cada persona. ¿Ves? Eso va más arraigado a las diferentes culturas, a las diferentes creencias religiosas. Claro. Pero sí, desde luego, por supuesto que existen los milagros. Para mí. Ahora, ¿qué tú piensas de los milagros? ¿Qué tú piensas de los milagros? Bueno, sí. Yo te voy a explicar. El milagro como tal está muy vinculado, muy vinculado con la fe. Exacto. ¿Ves? Hay un empaste ahí que no se puede separar uno del otro. Yo soy la persona menos apropiada para decirte que no creo en los milagros. Exacto. Ok, esto nunca lo he hecho. Es la primera vez que voy a hablar sobre esto, es algo muy personal. Yo a la edad de 9,
entre los 9 y los 11 años, no recuerdo bien, tuve un pequeño accidente con un golpe que me di en la pierna izquierda y ese golpe me generó un tumor en el hueso del peroné. O sea, el hueso del peroné es el hueso que está al lado de la tibia, ¿ves? Por la parte externa. Este tumor se convirtió en un tumor maligno. Para no hacer el cuento entero de todo el tratamiento y demás y todo lo difícil todo que lo es que ese tema. existió, exacto. Nos dicen que iban a amputar la pierna. Imagínate un niño. En ese tiempo yo empecé a entrenar artes marciales desde los 7 años. Pero en Cuba tú sabes que en las aulas siempre pasan ofreciendo otros deportes y junto con el karate, lo mismo te entrenaba ajedrez, que natación, que lo que fuera. Pero siempre me gustó mucho el béisbol. ¿Ves? Decirme a mí que siempre fui deportista desde chiquito, ya no de ahora, ¿ves? Espero que se note. Decirme, enterarme que me van a amputar una pierna, no he vivido una experiencia más dura en mi vida que esa. O sea, experiencias que vivimos que nos quedan grandes. Siempre hay una por ahí. Pero dura. específicamente esa para mí ¿qué te puedo decir? Sí, es dura. Ok. ¿Qué sucede? Que no había cama. ¿Saben cómo es Cuba? No había cama. Eso fue en el pediátrico del Cerro, en el infantil. ¿Qué edad tenías cuando eso? Te estamos hablando que aproximadamente unos 9, 10 años. Sí, imagínate, si para una persona adulta este tema es difícil, ¿qué pudieras sentir tú? ¿Qué sentías tú? Vaya, voy a hacerte la pregunta. Discúlpame salirme un poco de error. ¿Qué sentías tú en ese momento, con esa edad, con los sueños de ser un gran deportista? ¿Qué sentías tú en ese momento con 9, 10 años que prácticamente estabas empezando a entender la vida y a vivir la vida? Frustrante. Frustrante. O sea, no dormía, no comía, no... Prácticamente como si se me hubiera parado el tiempo. Es difícil. Como si se me hubiera detenido el tiempo. Ya en mi sistema estaba, porque incluso te digo más. A mí me llevaron con ortopédicos a un nivel brutal. O sea, grandes especialistas. Cuando tienen que hacerme la amputación, nos llaman al hospital, vamos al hospital y resulta que se había cometido un error. O sea, no era para mí ese día. Le correspondía a otra persona que se llamaba igual a mí. Por ende, me fui para mi casa. Los dolores en la pierna eran unos dolores que no hay forma de que yo te lo pueda describir. No. No era que no pudiera caminar o poner el pie. Era que no podía ni dormir. Los dolores eran brutales. Wow. Brutales. Ok, ¿qué sucede? Que una señora nos habla y nos dice que por qué no íbamos a ver a David. David era un señor, el canoso mayor, que siempre andaba vestido de blanco, que vivía una cuadra solamente, 2, 3 cuadras de mi casa. ¿Ves? ¿Te acuerdas de la calle Neptuno? Sí. Bueno, por ahí vivía David. Sí. Y nada, y tú sabes, habíamos abarcado todos los recursos, principalmente la ciencia, la medicina. Llegamos a casa de David y David me dice, está bien, no hay problema, empieza a venir. ¿Cuándo es que te van a picar la pata mierda esa? Así mismo, literalmente. Dice, bueno, no, todavía. Bueno, ven todos los días hasta que se te vaya a hacer lo que te vayan a hacer. Yo iba día por día donde estaba David. David me pasaba la mano por la pierna. Nunca lo escuché rezar. Nunca lo escuché, ni lo vi que me hiciera algo con una planta, con una hierba, con nada. Solamente me pasaba la mano. Tenía momentos donde guardaba silencio, donde imagino que estaba haciendo un rezo muy interno. Pero lo otro que hablaba era, por ejemplo, las viejas estas se comieron el pan mío y ahora que yo voy a desayunar y no sé qué. Yo decía, este viejo me está haciendo perder aquí brutalmente mi tiempo. ¿Qué nivel de espiritualidad? Es una cosa increíble, no tiene explicación. Al tercer día me empiezan a mermar los dolores y no me llaman del hospital. Wow. Ok. Después de 2 semanas, llaman para el hospital directamente para amputar la pierna. Sí, ya. David nos dice que fuéramos antes de ir al hospital, que fuéramos al rincón de San Lázaro a cumplir una promesa descalzo y vestido de saco. Wow. Un niño ir caminando desde su casa, 9, Centro Habana, hasta el rincón, muy fuerte. Exacto. Increíblemente, esa promesa la cumplí a la semana y media solamente
de estar yendo a la casa de David, 3 días antes de que ya me iban a hacer la amputación. ¿Ves? ¿Qué sucede con esto? Yo voy a Rincón. Siendo un niño, siempre fui mucho de creer en lo que era San Lázaro y Santa Bárbara. Sí. De niño en mi casa, en Cuba. Sí, es el sistema de creencias, tú sabes, lo más... Sí. Ok, se me alivió el dolor. No me preguntes por el dolor, no me preguntes qué pasó. Claro que hoy sabemos qué pasó. En fin, cuando vamos al hospital, David nos dice, cuando vayas al hospital pide que le hagan otra placa. La bendición de este señor que siempre nos alcance, okay, ¿verdad? Ya donde quiera que ya, esté, ya. Claro. Ya cuando aquello era mayor, ya por supuesto, ya él ya no está entre nosotros. Ok, resulta que me hacen una placa antes de hacer la amputación. Ya me habían cambiado de ropa, me habían puesto una bata verde abierta por atrás y demás. Cuando me tiran la placa, no ven nada, pero no nos dicen nada a nosotros. Quien estaba en todo ese momento, que andaba conmigo, porque ellos no nos decían, no nos hablaban, era mi mamá. En ese momento, vemos que empiezan a bajar doctores y me hacen otra placa, otra radiografía. Lo que hizo fue que nos asustamos, ¿no? Porque la verdad, ¿para qué te voy a decir mentira? El pensar de que eso me lo quitó David, pasándome la mano y hablándome que le habían comido el pan. Las viejas era la tía y la mamá, que era con las que él vivía. Y tú con 9, 10 años ver esa cantidad de doctores. No, la verdad, a mí me describen como que yo parecía que no tenía sangre en el cuerpo, estaba pálido. Yo tenía conciencia de lo que estaba pasando. Para no hacerles el cuento muy largo, lo que resultó fue que el jefe, el especialista, el principal, se nos acercó y dijo que no podían hacer amputación, ni siquiera hacer una operación ni nada, porque ellos ahí no veían nada. Wow. Ellos ahí no encontraban nada. Desapareció todo. Suerte. Esta es mi pierna, ¿no? Ahí está, hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. No. Y te digo algo, una historia. ¿Cómo yo puedo ahora decirte a ti que no creo en los milagros? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que para mí ese milagro se queda pequeño. Hay un actor americano que se llama Morgan Freeman. Sí, muy bueno. Y Morgan Freeman le hizo una pregunta a un budista dentro de un templo y le preguntó si él creía en los milagros. Y él le dijo que en el milagro que ellos creían era el verdadero milagro que se iba a manifestar en el mundo, iba a ser el día que los hombres pudiéramos entender que todos en general, sin importar cultura, ni religión, ni lengua, que todos somos parte de todo. Tú eres yo soy tú eres esto, yo soy esto. Mira qué clase de respuesta. Estaba hablando del amor. Exactamente. Y aquí nadie es santo, aquí nadie es, pero qué respuesta más interesante. Sí, eso. No, y ese personaje se fue a lo profundo con ese tema. Sí, ahora, ¿qué sucede? Que también hay que ver algo muy importante. Ojo con esto, muy importante. Nosotros como seres humanos también tenemos un poder interno que logramos alcanzar la capacidad de sanar de ciertas enfermedades. No, y de autosanar. Autosanar, Autosanar. Y eso es a partir de una fe, a partir de un pensamiento. Los que hayan estudiado un poco se van a dar cuenta. Todas las enfermedades se llaman, nosotros somos lo que pensamos y lo que comemos. Exactamente, así mismo es. Ahí está el punto. Exacto. Ahora, ¿quién piensa, por ejemplo, en la meditación para desarrollar estas condiciones? ¿Cuántas son las personas que se dedican a meditar? ¿Cuántas personas tienen la tolerancia, por ejemplo, para decir no voy a comer más azúcar? Exactamente. Porque te voy a explicar algo. Existe el milagro, pero tú como persona, como ser humano, también ejerces un poder. En cualquier cultura que tú vayas, se dice de que el hombre fue hecho a la semejanza de ese Dios, sea de la cultura que sea. Generalmente, en casi todas, estamos hechos a su semejanza. Exacto. Bueno, si estamos hechos a su semejanza y Dios ejerce un poder, pues tú también tienes uno. Exactamente. Nosotros también tenemos el poder de crear, no a la magnitud de Dios. Tú no vas a crear la tierra, tú no vas a crear un ser humano, pero nosotros tenemos la facilidad
para suerte o desgracia, de poder crear un avión, de poder fabricar una casa, incluso por mediación de las relaciones entre hombre y mujer, también de poder crear seres humanos. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también nosotros, los seres humanos, nos hemos arrecostado mucho a los dioses. Fulano me salva, no sé quién me salva. Sí, qué bueno. Míralo como una parte más de tu diapasón para encontrar una salvación en lo que tú tengas, sea problema personal, de enfermedad, de lo que sea. Pero tú tienes que entender que también tú como persona tienes la capacidad para poder autogenerar una salvación. Claro, y todo empieza a partir de cómo tú actúes o cómo tú pienses. Por eso, cuando yo veo a personas que critican, ¿no? A las personas estas soñadoras, que empiezan a criticarlo, no. Esa persona que dicen ser soñadora, esa persona está ejerciendo toda su fuerza sobre un deseo, sobre algo que quiere lograr y logra lo que quiera al final. Se puede demorar un poco más, se puede demorar un poco menos, lo logra. Incluso hay muchísimos datos que después de algún modo se lo dejaré saber a las personas que nos ven, pero hay muchísimos datos que dicen que hay muchas personas que han tenido enfermedades terminales, que incluso las conocemos. Claro. Y claro que fuerzas sobrenaturales las han ayudado, pero mentalmente se han puesto una coraza. Y te pongo un ejemplo. Mira, es sencillo. Hay un libro que se lo recomiendo a todos, está súper bueno. Se llama El 99%. No voy a hacer la historia completa porque lógicamente es muy larga. Pero mira qué cosa tan grande. Dice que aquí había un personaje que estaba a punto de fallecer, un hombre mayor a punto de fallecer por tuberculosis. Y el hijo, al ver aquel sufrimiento, a ver aquel dolor, le dice al padre, mira, no te preocupes. Yo voy a ir a un desfile que había en estos países, Israel, no sé, no me acuerdo muy bien, que van a ir a tener la cruz donde crucificaron a Jesucristo. Y yo te voy a traer, y yo voy a pedir por ti, perdón, yo voy a pedir por ti, voy a orar por ti. Y el hijo se fue para allá y estuvo sabrá Dios, bañándose en un río, no me acuerdo muy bien de la historia, pero dice que el hijo viró con un pedacito de palo, una estilla de palo, y iba donde estaba su padre, y le dijo, mire, aquí te traje un pedazo de palo, un pedazo de madero de la cruz de Jesucristo. Y el padre empezó a depositarle una fe tan grande a ese pedazo de madero, y empezó a pedirle a ese pedazo de madero. El palo resulta ser que él lo había cogido de cualquier mata que se había encontrado. Un árbol viejo, me lo leí. Un árbol viejo. Muy buen libro, recomendado. Y el padre depositó toda su fe, toda su energía, la puso en ese palo y ese palo lo salvó. Era un come Cristo. Exactamente. Él dijo, no, esto es de Cristo. Exacto, pero fíjate que es lo que estábamos hablando ahorita. La importancia de razonar y entender de que nosotros como seres humanos también ejercemos un poder. ¿Ok? Exacto. ¿Por qué? Hay algo que se llama mente colectiva. Y analiza. Estas religiones, por ejemplo, como los cristianos, que tú ves que hacen eventos en estadios y se llena, que bueno por ello, hacen sanaciones. Exactamente. ¿Ok? Eso lo saben ellos y Dios. Exacto. ¿Ok? Pero no pongo en duda de que en verdad se pueda manifestar una sanación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de miles de personas en un mismo deseo que se llama mente colectiva. Exacto. Cuando vas a la Biblia, dime en qué parte Jesucristo hizo un milagro él solo. Siempre había una muchedumbre. Siempre. Porque se busca la mente colectiva. Claro. Por eso los grupos hay grupos de sanación, como los grupos, por ejemplo, de alcohólicos, la AA, Alcohólicos Anónimos. Exacto. Sí, tú puedes ir solo y está bien y escuchar un sermón. Pero cuando tú escuchas abiertamente el concepto de otras personas, el pensamiento de otras personas y demás, tú tienes más tendencia y más posibilidad de poder sanar, de poder curarte. Obvio. Existe. Eso son muchas personas poniendo la mente sobre algo. Claro que sí. Óyeme, esa pregunta estuvo... no, te dije que iba a estar interesante. Estuvo fuerte. Dice la siguiente pregunta, y es que todas están muy buenas, ¿verdad? Quiero agradecerle. ¿Cuántas faltan? Nos quedan esta y dos más. Ya, ok.
Quiero agradecerle a todas las personas que nos están mirando, aprovechar este momento para dejarles por acá nuestras redes sociales, que nos sigan, compartan nuestro podcast y déjennos en sus comentarios qué les parece esto que estamos haciendo, y si quieren que toquemos un tema, también déjenlo en los comentarios. Pero vamos a la siguiente pregunta. Dice así: ¿es necesario acudir a una iglesia, templo, mezquita o altar, para encontrar a Dios? ¿O basta con una conexión interna? Buena pregunta. ¿Qué crees de eso? Buena pregunta. La verdad, no. La verdad, no. Muy fácil. ¿Qué es lo que sucede con las mezquitas y demás? Hay una confusión que también tienen que entender. Y es la famosa palabra: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Ok? Cuando en realidad se dijo que donde quiera que hubiesen más de 2 personas, ya ahí hay una iglesia. Una iglesia no es un lugar con luz tenue, oscura, lleno de imágenes, o con la cruz. No. Una iglesia es simple y llanamente donde quiera que se reúnan más de 2 personas. Ya ahí hay una iglesia. Ahora, estamos hablando de encontrar a Dios. Analiza, mi hermano. Analiza. ¿Qué manifestación más grande tú quieres de Dios, por ejemplo, que las sabanas? Exactamente. Que el océano. Exacto. Que un río. Que la sonrisa de tus hijos. Exacto. Que la felicidad de tu hogar. Hermano, ahí está derramado el Espíritu de Dios en una religión. El Espíritu Bará en otra religión. La atención y la presencia de Buda en otra religión. Y en otras religiones simple y llanamente está presente olor de mare. Exactamente. Exacto. Es así de sencillo. Pero hubo un video donde se estuvo hablando que dice: tú me invitas a la iglesia y yo voy contigo. Pero no me digas que yo voy a ir a la iglesia para encontrar a Dios. A Dios no hay que encontrarlo. A Dios hay que sentirlo. Porque ya Dios está dentro de nosotros. Exactamente. ¿Me comprende? O sea, pienso que no. La respuesta es no. No tengo que ir a un lugar específico para sentirme cerca de Dios. No. Y verdaderamente, desde mi punto de vista, concuerdo 100% contigo. ¿Por qué? Porque como ya tú dijiste, y al principio hablé de eso, mi conexión con Olodumare, con Dios, o como le quieran llamar, está en cualquier lado. Donde yo llegue y me sienta bien, me sienta feliz y vea que los que están conmigo se sienten bien, ahí está Dios. Exacto. Ahí está Olodumare, ahí está Buda, ahí está en lo que yo crea o lo que yo entienda. ¿Qué pasa también? Que el decirme que yo tengo que encontrar a Dios y que tengo que ir a tu iglesia, tú estás rompiendo ahí un ciclo espiritual, religioso, conceptual, como le quieras llamar. Y es que tú me estás queriendo decir de que Dios está en un solo lugar. Y no, porque el Espíritu de Dios, lo que le llaman, por ejemplo, el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es más que la fuerza activa de Dios. O sea, se desplaza de un lado para otro sin tener que hacer estancia en ningún lado específicamente. Y en el caso del hombre, el espíritu de nosotros es la fuerza vital, lo que nos permite el movimiento. Entonces, yo no puedo creer de que Dios está estático en un lugar. Porque si no, no existiera el Espíritu Santo, vaya. Exacto. Por ponerte un ejemplo. Por eso yo al principio dije que yo creo mucho en lo que es la energía. ¿Y por qué motivo? Porque en una iglesia, sea cristiana, sea católica, lo que sea, un templo, por así decirlo, ahí emana una energía de miles de millones de peticiones de años y de años y de años. Y ahí adentro lo que hay son energías que están emanando. Y nada, tú llegas y verdaderamente es una cosa que hasta a veces me pongo en duda. ¿Qué energía fue la que me ayudó? Porque a veces las personas van a una iglesia y le dicen, Dios, ayúdame. Pero nadie sabe verdaderamente qué energía emanó sobre esa persona. Exacto. ¿Ves? Es como yo lo veo. Pero ejemplo, si te digo, es válido. Sí, por ir a la iglesia, sí, válido. No. Si tú ahí encuentras paz, tranquilidad, serenidad, hermano, a mí no me importa la religión para que nada. tú tengas. Yo no te voy a jugar y te voy a decir, estás en 2 aguas, tú no sabes qué vas a hacer. No. Yo sé lo que estoy haciendo. Sí. Yo vine aquí porque aquí me estoy sintiendo bien en un momento determinado. Hay muchas religiones, como la religión Yoruba, que hay caminos para aquí, Odundifa, que hay muchas cosas que
se va a la iglesia, el personaje va a la iglesia, ¿me entiendes? Entonces, Ocher Vara, para ser más específico. Entonces, uno de los tantos. Uno de los tantos. Entonces, no creo, respondiendo a la pregunta, que Dios esté en una energía tan grande, no se va a encontrar en un lugar tan pequeño. A ver, ¿cómo lo digo? Metafóricamente. Exacto. Metafóricamente. Exacto, está bien. Es una respuesta profunda, pero sencilla de responder. Entonces vamos a la siguiente pregunta, que es que cada pregunta que pasamos... Fíjate que te digo más. Incluso, fíjate cuán incierta puede ser la vida y los momentos, que quién te dice a ti que vamos a mencionar esta palabra, babalao, sobre los que incluso tú sabes que también le han echado tierra hasta por gusto. Exactamente. Sin conocer la profundidad de esa parte de la religión yoruba. Vamos a poner ahora mismo que un babalao lo ves en las redes sociales y tú ves que está hablando con desenfreno, que no para, incluso puede utilizar palabras fuera de lugar. Pero ¿quién te dice a ti que esa persona no está siendo irradiada? Simple y llanamente que por falta de meditación, por falta de estudio y demás, no ha sabido canalizar las palabras exactas que tiene que utilizar. Exactamente. Pero tú no sabes en qué momento este Dios de cualquier religión, cómo te va a utilizar. ¿Ves? Sí. Tú no sabes cómo te va a utilizar. Exactamente. Tú no sabes cómo vas a llegar. Entonces, simplemente yo pienso que ahí lo que nos queda es escuchar. Si te gusta escucharlo. Y si no te gusta escucharlo, pues como se dice en el tiempo antes, cambia el canal. Cambia el canal. Pero no me juzgue. No. No me juzgue. No, para nada. Entonces. Seguimos. Y dice esta pregunta, que es una tendencia mundial actualmente. Si a un joven de 18 años le das a elegir entre el Wi-Fi o la presencia de Dios, ¿qué crees que escogería hoy? Yo voy por parte. A ver, la pregunta fue, a un joven de 18 años. Exacto. Si le dan a escoger entre Dios y el Wi-Fi, ¿qué escoge? ¿Qué escoge? Exactamente. No. Increíblemente. Yo creo que no hay que tener 18 años para eso. No. Pero no. A ver, increíblemente, yo pienso que en multitud escogerían a Dios. Sí. Yo pienso que sí. Porque cada persona entiende, a ver, cuando te hablo de Dios, vuelvo a rectificarme, de la religión que sea. Yo creo que cada persona en su interior, en su fe, entiende que Dios es más grande, o la energía es más grande que todo en este universo. El Wi-Fi y todo esto, las redes, es una tendencia. Pero créeme que cuando hay una situación, un problema, el Wi-Fi no existe. Ni TikTok ni Facebook existen. Solamente existe una sola frase y es la que es más famosa para mí en el universo entero. Ay, Dios mío, ayúdame. Todas las personas van a recurrir ahí. Y sí, las campañas, y lo podemos ver en internet, las campañas del cristianismo, de las iglesias, cada día aumentan más y cada día entran más jóvenes a lo que es creer en Dios, en diferentes culturas, porque la persona necesita vivir de la fe. De Wi-Fi tú puedes vivir, pero lo que verdaderamente vive un ser humano es de la fe. Bueno, de mi punto de vista, como es natural, uno concuerda, ¿no? Pero hay dos cosas. Primeramente, hay que tener 18 años en el tiempo de hoy. Para poder darle en realidad esa respuesta. Si ustedes tienen un hijo, o sea, los que tengan hijos que estén en esa edad de 18 años, o si hay alguien de 18 años viendo el podcast, que deje su respuesta. El mundo entero no cree en Dios. Hay ateos. Sí, claro. Millones de ateos. Pero hasta el ateo utiliza el Wi-Fi. En Cuba le pueden quitar la luz. Pero cuando no se pueden conectar al Wi-Fi para saber cuándo le mandan la remesa familiar, es complicado. Se les olvida hasta Dios. Está bien complicado. La respuesta un poco más seria. Ok, es una pregunta, yo creo que es un poco cómica, ¿no? Sí. Yo creo también está en consecuencia de la crianza que le deja a tus muchachos, ¿ves? Hay que hacerle entender la importancia que puede tener Dios sin inculcarle
son libres de creer en Dios o no creer en Dios. Exactamente. Y te digo, ojo, el desarrollo, o sea, los seres humanos, nosotros los hombres, nos hemos montado en el tren de la evolución que no sabemos cuándo carajo ese tren va a parar. No creo que No pare. sabemos ni siquiera si se va a detener en algún momento, aunque sea agarrar un break de un minuto. No creo. Y junto con ese desarrollo y en ese tren hay muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas negativas. Negativo. Ya hoy por hoy existe la inteligencia artificial, que tenemos un podcast preparado para ustedes. Está por ahí. Referente a esto, que está espectacular, muy espectacular, pero no podemos poner en duda que un día Dios puede ser parte de una inteligencia artificial que te da respuesta a tu día a día, que te dice cómo levantarte, a qué hora acostarte, cómo alimentarte. Y cuando tú entiendas de que tu vida fue guiada por una inteligencia artificial a la que tú no tienes acceso, cómo llegar, cómo ver, cómo palpar, como pasó al principio de la creación o el desarrollo de los seres humanos, yo no pongo en duda de que se convierta en un Dios. Incluso no pusiera en duda que lleguen a entender de que eso fue un proceso creado por Dios. Está muy fuerte. Puede parecer loco lo que estoy hablando. No. Pero hace mucho tiempo no pensábamos que estas cosas pudieran existir. Sencillamente, y hoy lo estamos viviendo. A ver cómo te explico. O cómo me hago entender, porque no quiero sonar un poco arrogante o pesado, o no sé escribir la palabra. Pero todo es un negocio. Y si ven que algo como eso da resultados, que no estás lejos de la realidad. La inteligencia artificial es muy buena, ahorra mucho trabajo, pero es un arma de doble filo. Y nadie sabe dónde vaya a parar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si las grandes potencias ven que eso que acabas de explicar, por ejemplo, llegase a suceder hipotéticamente, lógicamente van a canalizarlo a lo que dijiste. Eso es parte de la creación de Dios. Pero seamos reales. Dios no es un ChatGPT. Dios es algo interno que las personas sienten. Dios no es ChatGPT. Sí, Dios no es ChatGPT. Es algo interno que nosotros sentimos, una energía. Porque la gente lo que se imaginan cuando menciona la palabra Dios, porque es lo que está en todas las iglesias, es una persona con el pelo largo y una barba. Error garrafal. Pero eso no es Dios. Dios es una energía que no Exacto. tiene, para mí no tiene imagen. Exacto, claro. Pero... Otra pregunta que se le dio respuesta un poco más. Sí, no. Y siempre déjennos sus opiniones que ustedes piensan. Y acá están nuestras redes sociales. Por favor, síganos, compartan y denle like si les gusta este capítulo de Había una Voz. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Estás preparado? Vamos. Es la última. Es la última pregunta que tenemos. Dice, ¿la religión une o divide más a las personas en el mundo moderno? ¿Yo? Sí. Ok. Sí. Hoy divide. Lamentablemente divide. Y te voy a decir algo que puede ser de impacto para muchas de las personas que nos estén viendo. Hemos hablado mucho de la religión yoruba. Y dentro de la religión yoruba y otras religiones tribales de estas zonas, son de las pocas religiones que, como te expliqué, bien van a una iglesia, bien van a una mezquita, bien van donde quieran ir, y no los he escuchado todavía decir: mi religión es la verdadera, mi religión es la que te salva. No están conscientes que su religión puede salvar, pero no he visto como esta prepotencia a creer como que su religión es la verdadera. Y me parece que, increíblemente, a pesar de ser pisoteada, apartada y calumniada por siglos y siglos y siglos, creo que es una de las culturas religiosas o sistemas de creencias que más cerca está de unir a los seres humanos. Increíblemente, como me dijo en una ocasión el pastor de una iglesia, un matapollo, los matapollos. Dime cuántos tú no conoces. Sí. ¿Cuántos has escuchado decir mi religión es la verdadera? No. Puede haber un debate sobre ceremoniales, así, no es así y demás. Pero te van a una iglesia. Exacto. No hay problema de ningún tipo.
Sin embargo, hay otras muchas religiones que mi religión es la verdadera y empiezan a imponer criterios y demás. Y eso lo único que hace es dividir a los hombres. Exacto. Y no se dan cuenta que a partir de que todos venimos del mismo lugar, sea mi creencia, sea la tuya, sea la que sea, todos venimos del mismo lugar. Exactamente. ¿Cómo tú le dices a quien sale del vientre de tu mamá? Como yo le digo a quien sale del vientre, Claro. mi hermano. Todos venimos de una misma matriz. Exacto. No importa cuál sea. Estamos programados ya. No importa cuál sea la matriz. Todos venimos de una misma matriz. ¿Qué quiere decir? Todos somos hermanos. Exacto. Otro razonamiento de Yoruba, que se hacen llamar abure, que significa como mi hermano. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces es un razonamiento, es una manera de pensar y de entender las cosas. Todos somos parte de un todo. Todos somos una sola cosa. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, el que tiene un televisor se cree que su televisor es mejor que el del vecino. Y si no es mejor que el del vecino, quiere comprarse uno mejor que el del vecino. Y es que con la religión está pasando lo mismo. Sí. Tu religión y mi religión, la mía es la verdadera. La tuya estás en un error. Tú matas animales, tú adoras palos, whatever cosa. Exactamente. Se hace más fácil juzgar que entender y estudiar a profundidad las diferentes culturas. Y que nos demos cuenta de que todas las religiones, una vez más lo repito, todas las religiones son un sistema de salvación. Una vía de salvación. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees Mi verdad? punto de vista, ¿ok? Sí, no, obvio. ¿Tú crees verdaderamente de que estas entidades, estas grandes esferas, no entiendan las diferentes religiones o lo que verdaderamente ellos buscan siempre va a ser excluir, apartarlas, mantenerlas alejadas para que no se le contaminen lo que tienen creado? Todo puede pasar. Todo puede pasar. En realidad, todo puede pasar. Hay un libro, el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis o Revelación, donde habla de la bestia salvaje y la gran ramera. En algunas religiones, en algunas culturas lo han descrito o lo han comparado a la bestia salvaje con los gobiernos de la tierra. Y la gran ramera con el catolicismo, en este caso. No estoy yo haciendo una acusación. Te digo algo que he visto que lo han expuesto. ¿Por qué? Porque es la única cultura religiosa o sistema religioso que está con todos los gobiernos de la tierra. ¿Ok? Eso es una interpretación de diferentes culturas, diferentes religiones. En el caso de religiones tribales, pudieran hacerlo de igual manera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que las personas que creen en energías, por ejemplo, Changó, Yemayá, Ochun, Eleguá, tú eres satánico porque tú adoras a un tipo, a un negro con un hacha en la mano. No. No. Como mismo el mundo va evolucionando, nuestra manera de razonar, de pensar y analizar no es como de hace cientos de años. Ya entendemos que tú te llamas Carlos porque hay que definirte de Alberto. Exacto. Si no te pongo un nombre y digo, hombre, todo el mundo mira para el lado. Obvio. Entonces, son energías con un nombre determinado. Exactamente. Todos son energías, elementos de la naturaleza. Ya tú bien crees en la religión yoruba o no creas en la religión yoruba, te vas a seguir beneficiando de la misma energía. Obvio. Y es la que en verdad nos ha estado nutriendo a nosotros desde el principio de la creación o desde el principio del Big Bang o desde el principio de la humanidad, como le quieran llamar. Exactamente. Lo otro está por verse, pero no me digas que tú no respiras el aliento del oxígeno. Exacto. Exacto. ¿Que sale de dónde? El océano que purifica el aire. Los árboles que purifican el aire. Por eso en estas culturas hablan de Osain, como las plantas, hablan de Yemayá, como el océano. Hablan de Ochun, como la diosa de la maternidad. Exacto. Estamos hablando de energía. No estamos hablando de adoraciones y de idolatría. No. Antes de hacer una crítica, primero hay que estudiar y hay que analizar. Yo en este punto, yo creo que sí hay divisiones en las diferentes religiones. Sí. ¿Y por qué? Incluso internamente, por ponerte un ejemplo, en la religión yoruba. Yo pienso que es una de las religiones para mí la más grande, pero
es mi criterio, no difiere con lo que piensen las personas. ¿Qué es lo que sucede? Para mí, Orula lanzó una prueba hacia todas las personas que profesan esta religión y yo creo que ese examen se está desaprobando. Como te dije ahorita, no juzgo a nadie. Lo que hagan en las redes sociales no me interesa. No critico a nadie, no me meto en eso. Pero creo que es un examen que se está desaprobando. Porque esa palabra, en vez de debatir si lo mío es verdadero o lo mío es lo verdadero, es llevar el mensaje y la palabra de Ifá al mundo como la persona que cree en Dios. Llevar la palabra al mundo. Es decir, es tratar de llevar la palabra. O sea, yo pienso desde mi punto de vista y mi perspectiva que sí debemos generarnos cambios internamente entre nosotros y tratar de llevar un poco más la palabra a Ifá como lo hizo Hervé. Pero es mi criterio personal. No, y es súper respetado, incluso qué bueno, ¿no? El que se piensa así, que muchas personas pensaran así. Pero es lo que estamos hablando desde el principio. No es cuestionable. Porque esa persona que puede hablar de una manera burda, en un momento determinado, a un burdo, y no me refiero a un perro, a ver, es una broma, una persona que quizás tenga el mismo nivel cultural, lo entiende mejor que como te va a entender a ti. Exactamente. Entró en la religión. Exactamente. Y luego que está aquí adentro, esa persona puede empezar a generar cambios en su vida. Porque está Icafún, son los mandamientos de Ifá, ¿verdad? Exacto. Tenemos Icafún. Esa persona después que entró y se dé cuenta que hay mandamientos, regulaciones, como mismo lo hay en el Corán, en la Biblia y demás Exactamente. libros, entonces puede empezar a actuar de manera diferente. Entonces, por eso es que digo, no es juzgable. De que qué bonito fuera que la manera de manifestarse fuera diferente, qué bueno. Pero por el momento, por lo menos, vamos viendo las cosas a diferentes puntos de vista. Exacto. Antes de despedirnos, por favor, síganos en nuestras redes sociales, compartan nuestro podcast, dejen su criterio, no se lastimen, no se ofendan, para poder diáfanamente poder seguir instruyéndonos mutuamente. Exactamente. ¿Ok? Pues nada, esto es un capítulo más de Aviva Una Voz, un podcast creado. Sí, interrumpe. Yo antes de despedirnos, quiero despedirme con algo que escribió una persona X, que me agrada mucho. Esa despedida me parece genial. Y antes de cerrar, me gustaría dejarles este razonamiento, ¿no? De alguien que me lo envió. No sin antes darte las gracias, un podcast más. Nos hemos sentido muy a gusto. Sí, súper. Recuerden, es nuestra manera de pensar. Apoyamos igual y compartimos la de ustedes. Déjennos nuestro criterio, siempre bajo la base del amor, del entendimiento, que es lo principal. Dice así: mi religión perfecta es el sistema de adivinación de Ifá, la concentración de un monje, el edificio del Vaticano para albergar los pobres, la modestia en vestimenta de un testigo de Jehová, el secreto de un masón, el concepto de milagro de un budista, que es el que los hombres comprendan que todos somos parte de un todo, la lealtad de un judío, el coraje de los protestantes iniciales, la ignorancia de un bebé, la retórica de un grado 33, la pluma de Martí, la pasión de Martin Luther King. Para mí la religión perfecta es el valor de una madre loba con sus cachorros acorralados, la memoria de la ballena para así no olvidar jamás a nuestros ancestros, la postura de un león, la velocidad de un perezoso para dar respuesta al necio. La religión perfecta es tu historia culminada, porque esa no esconde ni un quizás ni un tal vez. Y esto es Aviva Una Voz. Vamos por más.